Es imposible. Valeria se detuvo en seco, como si el mundo entero hubiera frenado con ella. Sus ojos, amplios y temblorosos, se clavaron en una imagen que no podía ser real. Allí, en medio de la acera sucia y húmeda por la lluvia, una niña de no más de 10 años sostenía un bebé. Pero no era cualquier bebé. Era idéntico al hijo que Valeria había perdido hacía apenas 6 meses. Mismo cabello oscuro, misma piel suave y clara, y esos ojos grises que en sus recuerdos aún la miraban en sueños. Sin pensarlo, Valeria dio un paso, luego otro, y luego corrió. ¡Niña!, gritó, con una voz quebrada entre el miedo y la esperanza. ¿De dónde sacaste a ese bebé? La niña, pequeña, delgada, con ropa gastada y un suéter que parecía 2 tallas más grande, dio un respingo y abrazó con más fuerza al bebé, como si temiera que se lo arrebataran. Dio un paso hacia atrás, luego otro, como un animalito asustado a punto de huir. El corazón de Valeria latía tan fuerte que creía que podía romperle el pecho. Cada paso que daba hacia esa niña le parecía eterno, y cada segundo, el rostro del bebé le atravesaba la mente como un cuchillo, recordándole la mañana en que la vida le arrebató lo más valioso que tenía. Pero ahora estaba ahí, respirando, moviéndose, mirándola. «No tengas miedo», dijo Valeria, extendiendo las manos, tratando de suavizar su voz, aunque por dentro se estaba derrumbando. «Solo, dime, ¿de dónde lo sacaste?» La niña negó con la cabeza. Sus labios temblaban, y apretó aún más al pequeño contra su pecho. La calle estaba desierta. Apenas se escuchaba el lejano rugido de un motor y el golpeteo suave de la lluvia sobre las baldosas. Valeria sintió que sus piernas flaqueaban. No era posible. No podía ser. Y sin embargo, ahí estaba. Un pedazo de su corazón que creía enterrado para siempre. Dio un paso más. La niña retrocedió. «No te voy a hacer daño», susurró Valeria, pero la niña, con un hilo de voz, respondió algo que apenas se escuchó. Valeria frunció el ceño. «¿Qué has dicho?», fue entonces cuando la pequeña, mirándola a los ojos con una mezcla de miedo y resignación, pronunció las palabras que helaron la sangre de Valeria. «Este bebé es tuyo». Un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. La garganta se le cerró. Sentía que las piernas iban a fallarle, que todo el mundo se oscurecía a su alrededor, porque si esa niña decía la verdad, entonces todo lo que Valeria creía saber sobre la muerte de su hijo era mentira. Pero lo que esa niña iba a decir a continuación no solo me heló la sangre, sino que cambiaría mi vida para siempre. Y antes de seguir, déjame decirte algo. Lo que estás a punto de escuchar es una historia que no podrás olvidar. Así que, si amas las historias llenas de misterio, emociones intensas y giros inesperados, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque lo que viene va a dejarte sin aliento. El corazón de Valeria seguía martillando en su pecho mientras las palabras de la niña resonaban como un eco imposible de silenciar. «Este bebé es tuyo». Pero, ¿cómo podía ser? ¿Cómo podía ese niño estar allí, en brazos de una extraña, cuando ella misma lo había visto? ¿Morir? De pronto, el mundo a su alrededor se desdibujó. Las luces de la calle se convirtieron en un brillo frío y distante. El aire se volvió denso, como si respirara agua, y en su mente, todo volvió al mismo instante que había tratado de enterrar en lo más profundo de su memoria. Era de madrugada. La sala del hospital estaba envuelta en un silencio inquietante, roto solo por el pitido intermitente de las máquinas y el murmullo apagado de pasos apresurados en el pasillo. El olor a desinfectante era tan fuerte que parecía quemarle la garganta, y el frío, ese frío seco del aire acondicionado, se le había metido en los huesos. Valeria, con el rostro pálido y los ojos hinchados de tanto llorar,
Estaba sentada en una silla incómoda junto a la cama vacía de su hijo. Las paredes blancas parecían cerrarse sobre ella. El reloj de la pared marcaba las 3:17 de la mañana, la hora exacta en la que todo se derrumbó. Recordó cómo una enfermera, evitando mirarla directamente a los ojos, había entrado con paso lento y la voz temblorosa. «Señora Valeria, lo sentimos mucho. Hicimos todo lo posible». Y luego, el silencio. Un silencio tan denso que dolía más que cualquier grito. El peso de esas palabras la aplastó. Sintió que su cuerpo entero se desplomaba, que el aire le abandonaba los pulmones. Sus manos temblaron al aferrarse a la manta que cubría la cama, como si aferrarse a esa tela pudiera devolverle lo que acababan de arrebatarle. Quiso correr a la incubadora, abrazar a su hijo, suplicar que le dejaran verlo. Pero el médico le dijo que el pequeño había partido antes de que pudiera llegar. Ese día, Valeria no solo perdió a su hijo, perdió la luz de su vida. Y aunque tenía todo el dinero del mundo, mansiones, autos de lujo, empresas, su corazón se había convertido en un desierto vacío. Los días pasaban, pero el dolor no se movía ni un milímetro de su pecho. No había fiesta, viaje o compra que llenara el hueco que aquel bebé dejó. A veces despertaba en la madrugada creyendo escuchar su llanto. Corría al pasillo, pero no había nadie. Solo sombras y un eco invisible que la atormentaba. Ese recuerdo la había perseguido noche tras noche. La gente creía que ya estaba mejor, que lo había superado, pero no sabían que cada sonrisa suya era una máscara. La herida estaba abierta y sangraba en silencio. Y ahora, frente a ella, estaba esa niña, sosteniendo un bebé idéntico. El pasado y el presente se mezclaban en un torbellino que amenazaba con arrancarle el alma, porque si existía la más mínima posibilidad de que ese niño fuera suyo, entonces toda su vida, todo su dolor, podría haber sido una mentira. El sonido lejano de un claxon la arrancó de golpe del recuerdo. El hospital, las paredes blancas, el frío, todo se desvaneció como humo, y Valeria volvió a estar en esa calle húmeda, frente a la niña que sostenía al bebé. Respiró hondo, tratando de estabilizar su voz, pero el temblor en sus manos la delataba. «No es mío», dijo la pequeña finalmente, con un hilo de voz que apenas vencía el murmullo de la lluvia. Yo lo encontré». Valeria la miró con incredulidad. La niña tenía el cabello largo pero enredado, como si llevara días sin peinarse. Su ropa era demasiado fina para el clima, un suéter gris lleno de bolitas y un pantalón con un agujero en la rodilla. Sus zapatos eran de tallas distintas, uno más grande que el otro. Pero lo que más llamaba la atención no era su aspecto descuidado, sino la forma en que abrazaba al bebé. No como una niña jugando a ser madre, sino como alguien que de verdad estaba dispuesto a protegerlo con la vida. «¿Dónde lo encontraste?», preguntó Valeria intentando sonar calmada. En una caja», murmuró la niña, bajando la mirada. «¿Qué caja?». «¿Dónde?», insistió Valeria, dando un paso más. La pequeña retrocedió, mordiéndose el labio inferior. «No sé», dijo y su voz titubeó. «Era de noche y estaba lloviendo. Yo solo lo tomé para que no tuviera frío». Valeria sintió un nudo en el estómago. Podría ser verdad. Podría. Pero algo en la forma en que Sofía, porque pronto sabría que ese era su nombre. Desviaba la mirada y apretaba los brazos contra el bebé. Le decía que no estaba contando toda la historia. «Escúchame», dijo Valeria, agachándose para mirarla de frente. «No voy a hacerte daño. Solo necesito entender. Ese bebé», tragó saliva, su voz quebrándose un instante. «Ese bebé se parece demasiado a alguien que yo conocí». Sofía levantó la vista por primera vez. Tenía unos ojos grandes, oscuros, pero no vacíos. Había en ellos una mezcla de miedo y algo más,
algo parecido a la desconfianza aprendida a golpes de vida. La niña apretó la mandíbula, como si decidiera si podía o no confiar en aquella mujer elegante que la interrogaba en medio de la calle. Y fue entonces cuando Valeria lo vio, pequeño, casi escondido bajo la manta que cubría al bebé, un brazalete. No era un adorno cualquiera, era una pulsera de hilo rojo con un diminuto dije de plata. Un dije grabado con un apellido que Valeria conocía mejor que cualquier otra palabra. Su apellido. El aire le golpeó los pulmones como un puñetazo. No podía respirar. Sus dedos temblorosos se acercaron al brazalete, y apenas lo rozó, una oleada de calor y frío la recorrió entera. Ese brazalete no era una coincidencia. Ella misma lo había encargado, meses antes de que naciera su hijo, como una tradición familiar, y solo existía uno como ese. Y entonces, noté algo que me hizo temblar. En la muñeca del bebé había una pulsera con mi apellido. Valeria no dudó ni un instante. Tomó la mano de Sofía con delicadeza, tratando de transmitirle calma, mientras alzaba al bebé en su otro brazo, sintiendo el peso de ese pequeño cuerpo, que podría ser su propio hijo, como un milagro o una pesadilla. «Ven conmigo», le dijo con voz firme. «Vamos a un lugar seguro donde nadie pueda hacernos daño». El viaje fue rápido pero silencioso. El motor del auto de lujo rugía con fuerza mientras atravesaban calles grises, oscuras, dejando atrás los barrios pobres que Sofía parecía querer olvidar. En el asiento trasero, la niña no soltaba al bebé ni un segundo, como si supiera que en cualquier momento podrían arrebatárselo. Valeria la observaba con atención, tratando de encontrar en esos gestos asustados alguna pista que le ayudara a entender. Al llegar a la mansión, el contraste fue brutal. Paredes blancas, cuadros caros, alfombras de terciopelo y un silencio que parecía tan frío como la noche afuera. Pero para Valeria, aquel era el único lugar donde podía pensar con claridad sin que el miedo la paralizara. «Aquí estaréis a salvo», prometió mientras se sentaban en un salón amplio con luz tenue y cómodos sillones. Valeria miró a Sofía fijamente. «Ahora dime», comenzó sin rodeos, «¿dónde encontraste al bebé? ¿Quién eres? ¿Dónde están tus padres?» Sofía bajó la mirada. «No tengo padres. No sé dónde están», respondió con voz baja, con un hilo de tristeza que caló hondo en Valeria. «Vivo sola desde hace mucho tiempo». Valeria la observó incrédula. «¿Sola?», preguntó sin poder creerlo. «¿Y nadie más te cuida? ¿Nadie sabe dónde estás?». La niña negó con la cabeza, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. «No, no quiero que me encuentren». Una pausa. «No puedo volver». Valeria se quedó en silencio, procesando esa confesión, pero necesitaba más. «¿Y el bebé? ¿De verdad lo encontraste solo? ¿Nadie te lo dio?». Sofía se retorció las manos como si cada palabra fuera un peso. «Al principio sí, pero después alguien me dijo que no me lo iba a quitar». Valeria frunció el ceño, percibiendo que la niña no estaba siendo del todo honesta. «¿Quién te dijo eso? ¿Alguien que te protege?». La niña bajó la voz aún más. Apenas un susurro. «No puedo decirlo». Un silencio incómodo se instaló en la habitación. Valeria sabía que estaba ante algo mucho más grande que un simple bebé encontrado. ¿Era realmente una coincidencia? ¿O alguien había planeado todo para hacerla creer que su hijo estaba vivo? «Sofía», dijo con suavidad, «necesito que seas honesta conmigo. Si quieres que te ayude, necesito saber toda la verdad». La niña levantó la mirada. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y desafío. «No puedo», replicó. «Si digo la verdad, me van a buscar y esta vez no podré escapar». El pecho de Valeria se apretó. Sabía que la vida de esa niña y la de ese bebé estaba en juego. Y también sabía que para descubrir qué había ocurrido realmente con su hijo, tendría que arriesgarlo todo. ¿Era acaso una coincidencia?
¿O estaba siendo parte de un plan mucho más oscuro que involucraba secuestro y engaños? La luz tenue del salón parecía casi indiferente al tormento que se vivía dentro de aquel pequeño espacio. Valeria, sentada frente a Sofía, notaba cada movimiento, cada tic nervioso, cada respiración contenida. La niña, con los ojos clavados en el suelo, parecía luchar contra un miedo invisible, uno que llevaba meses, quizá años, cargando como una pesada mochila a sus espaldas. Finalmente, en un suspiro casi inaudible, Sofía levantó la mirada y con voz temblorosa comenzó a hablar. «Yo vivo sola», dijo con una mezcla de orgullo y resignación, «en un barrio muy peligroso». Valeria frunció el ceño. «¿Sola?», preguntó con suavidad. «¿Desde cuándo?». La niña tragó saliva. Parecía contener un mar de emociones. «Desde que no recuerdo», respondió. «Mi mamá se fue hace años, y mi papá no está». Una sombra cruzó el rostro de Valeria. La historia de Sofía, la imagen de esa niña en el frío con un bebé en brazos, comenzaba a calar hondo en su corazón. «¿Y el bebé?», insistió Valeria con voz baja, casi temerosa de lo que podría escuchar. «¿Dónde lo encontraste?». Sofía bajó la mirada, como si reviviera ese momento una y otra vez. «Era madrugada», empezó. «La lluvia golpeaba las calles, hacía frío, un frío que te calaba hasta los huesos. Caminaba por un callejón cuando escuché un llanto tan débil que casi no lo podía creer». La niña se abrazó a sí misma, recordando el temblor que sintió esa noche. Seguí el sonido y ahí estaba, una caja de cartón, abandonada y rota. Dentro, el bebé lloraba, con los labios azules y temblando de frío. Valeria sintió que se le encogía el corazón. Era imposible no imaginar ese pequeño cuerpo indefenso, solo y a punto de morir en la oscuridad. «No podía dejarlo ahí», continuó Sofía. «Lo saqué de la caja y lo abracé con todas mis fuerzas. Pensé que si lo soltaba, moriría». Una lágrima rodó por su mejilla, mientras sus palabras se volvían más firmes. «Así que me lo llevé conmigo». Valeria permaneció en silencio, observando cómo esa niña, rota pero llena de vida, se aferraba a esa pequeña esperanza con uñas y dientes. Sin embargo, había algo que la inquietaba aún más. «¿Y por qué crees que ese bebé es mío?», preguntó con una mezcla de duda y anhelo. «¿Por qué piensas eso, Sofía?». Sofía bajó la cabeza y susurró. «Porque escuché a dos hombres hablando sobre una mujer rica que perdió a su bebé. Dijeron que nunca sabría la verdad, y que ese bebé sería para siempre suyo solo en sus recuerdos». Valeria sintió un frío recorrerle la espalda. La niña no solo había encontrado al bebé, sino que creía en una verdad oculta, una que ella misma comenzaba a sospechar. Pero lo que más me impactó fue la razón por la que ella creía que ese bebé me pertenecía. Las palabras de Sofía todavía resonaban en el silencio del salón, como ecos de un secreto demasiado grande para una niña tan pequeña. Valeria la observaba con ojos entrecerrados, tratando de entender cada detalle, cada gesto, cada sombra que cruzaba el rostro de aquella niña que sin querer parecía abrir una puerta al pasado más doloroso de su vida. «¿Qué más escuchaste?», preguntó Valeria con voz suave, aunque en su interior sentía una mezcla de miedo y esperanza que la paralizaba. Sofía tomó aire, juntó las manos sobre sus rodillas y comenzó a relatar, con la sinceridad que solo una niña podría tener. Antes de encontrar al bebé, empezó, como si reviviera aquella noche. Estaba escondida detrás de un contenedor de basura, porque no quería que me vieran, y entonces escuché a dos hombres. Valeria contuvo la respiración. Ellos hablaban en voz baja, pero pude oírlos, continuó la niña. Decían que la mujer rica jamás sabría la verdad sobre su hijo, que el bebé no había muerto, sino que había sido entregado a otra familia.
Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria. Sus manos se crisparon sobre el sillón. La voz de Sofía parecía pequeña y lejana, pero el significado de esas palabras era enorme, brutal. En ese instante, un fragmento de su memoria volvió con una claridad aterradora. Un flashback nítido y frío apareció ante sus ojos. El día en que le dijeron que su hijo había fallecido, el médico parecía incómodo, esquivo. No le habían permitido verlo. Recordó las preguntas que hizo, las dudas que intentó ocultar, las palabras vacías de los enfermeros. Había algo que no encajaba. Un informe médico con detalles contradictorios, fechas que no cuadraban, un silencio extraño ante sus insistentes preguntas. Valeria sintió que la sospecha crecía en su pecho como una llama que se alimentaba del dolor y la ira. ¿Y si todo había sido una mentira? ¿Y si su hijo nunca había muerto? La idea era aterradora, pero también le daba una chispa de esperanza que no había sentido en meses. Volvió a mirar a Sofía, que permanecía en silencio, con la mirada fija en un punto invisible, como si estuviera atrapada en su propio mundo de miedo y secretos. ¿Crees que alguien quiso esconderme la verdad?, preguntó Valeria con voz baja, temblorosa. Sofía asintió lentamente. Sí, respondió. Dicen que hay gente que quiere que esa mujer rica siga creyendo que su hijo murió, que no sepa nada. Valeria cerró los ojos un instante, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con caer. Entonces, susurró, esto no es solo un accidente, ni una pérdida. Era algo mucho más oscuro, un secreto que estaba a punto de salir a la luz, y en ese momento su mundo cambió para siempre. Salieron de la mansión con la misma sensación que se tiene cuando sabes que algo oscuro está acechando justo detrás de ti. Valeria llevaba en brazos al bebé, mientras Sofía caminaba a su lado con la mirada fija en el asfalto. La tarde estaba nublada, y una ligera brisa movía las hojas de los árboles, como susurros que avisaban que la calma era solo un espejismo. Al subir al auto, Valeria intentó tranquilizar a la niña con palabras suaves y una sonrisa que, aunque sincera, no lograba ocultar la preocupación que crecía en su pecho. El vehículo arrancó y comenzó a recorrer las calles, pero pronto, en el retrovisor, Valeria vio algo que le heló la sangre. Un coche negro, sin luces, lo seguía a corta distancia. El corazón le dio un vuelco. Intentó no mostrar miedo, pero sus manos se apretaron con fuerza alrededor del volante. «Sofía, ¿estás bien?», preguntó, aunque no esperaba respuesta. La niña no dijo nada, pero apretó más al bebé contra su pecho, como si percibiera el peligro igual que ella. El coche negro lo siguió por varias cuadras, manteniendo la distancia perfecta para acechar sin ser detectado con facilidad. Valeria sabía que no era casualidad. Alguien los vigilaba, alguien que no quería que esa historia saliera a la luz. Y entonces, el teléfono sonó. Valeria apenas tuvo tiempo de sacar el móvil antes de que una voz fría y amenazante resonara en el auricular. «¡Devuelve al niño!», dijo la voz, sin emoción. «Olvida lo que viste hoy, o pagarás el precio». El silencio en el auto fue absoluto. Valeria sintió que la sangre se le congelaba en las venas. Una mezcla de rabia, miedo y determinación empezó a arder en su interior. No podía dejar que el miedo la paralizara. «No voy a devolver nada», respondió con voz firme, aunque el corazón latía a 1000 por hora. «Este bebé es mío, y lo voy a proteger». La voz del otro lado soltó una risa seca. «No sabes en lo que te estás metiendo, Valeria. No sabes contra quién juegas». Colgaron. Valeria respiró profundo y miró a Sofía. Los ojos de la niña estaban grandes, llenos de terror. «No tienes que tener miedo», le dijo, acariciando suavemente la cabeza de la niña. «Voy a protegerte, a los dos». En ese momento, Valeria comprendió la magnitud del peligro. No se trataba solo de recuperar a su hijo o de un secreto oculto. Era una batalla por sus vidas. Y ahí entendí,
que lo que estaba en juego no era solo mi vida. Después de días de incertidumbre, noches sin dormir y una mezcla constante de esperanza y miedo, Valeria supo que tenía que actuar rápido. No bastaba con su intuición ni con la historia de Sofía. Necesitaba pruebas, necesitaba respuestas. Fue entonces cuando decidió contratar a un investigador privado, un hombre frío y meticuloso, con años de experiencia en descubrir secretos que otros preferirían mantener ocultos. Cuando Valeria lo recibió en su mansión, sus ojos reflejaban determinación, pero también un cansancio profundo que solo alguien que ha sufrido una pérdida puede entender. «Necesito que averigües todo sobre esta niña», dijo mostrando una foto de Sofía. «Y sobre ese bebé. Necesito saber quién es realmente». El investigador asintió sin preguntas y comenzó su trabajo. Los días se convirtieron en noches y las noches en más dudas. Pero finalmente la llamada llegó. «Señora Valeria», dijo el investigador con voz firme, «he encontrado algo que usted debe saber». Valeria contuvo la respiración. Sofía es hija de una mujer que trabajaba para su familia. Una empleada de confianza que desapareció misteriosamente el mismo día que usted perdió a su hijo. Las piezas comenzaron a encajar en su mente como un rompecabezas macabro. Esa mujer, a quien Valeria apenas recordaba, había sido una presencia constante en la casa durante años. Había cuidado a sus hijos, había compartido secretos con la familia, y luego desapareció sin dejar rastro. «Pero eso no es todo», continuó el investigador. «El bebé que Sofía tiene en brazos, según documentos y registros que he podido obtener, es su hijo biológico». Un silencio absoluto llenó la habitación. Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Lo que había creído imposible, lo que había temido por tanto tiempo, era cierto. Alguien había vendido a su hijo. «¿Quién?», preguntó Valeria con voz rota, apretando los puños. El investigador la miró con gravedad. Alguien muy cercano a su familia, alguien que tenía acceso a todo y a todos. En ese momento, una mezcla de rabia, tristeza y desesperación inundó a Valeria. La pérdida que había sentido, la ausencia que había llenado su alma, la mentira que la había mantenido en la oscuridad, todo empezó a tomar un nuevo significado. El bebé en brazos de Sofía no solo era un regalo inesperado, era la prueba de que la verdad podía ser dolorosa, pero liberadora, y que, a veces, para recuperar lo que más amas, debes enfrentarte a quienes creíste que nunca te harían daño. La determinación de Valeria ardía como un fuego imparable en su pecho. No podía permitir que la verdad siguiera enterrada bajo mentiras y silencio. Con la ayuda del investigador privado, trazaron un plan meticuloso para atrapar a quienes habían manipulado su destino y el de su hijo. Pasaron horas revisando documentos, escuchas, cámaras de seguridad, hasta dar con una pista que los llevó directo a un hospital pequeño y olvidado, donde un médico con poca reputación había declarado oficialmente la muerte del bebé. Valeria sintió que el mundo se le venía encima al recordar aquel día. La incertidumbre, el silencio incómodo, la negación disfrazada de profesionalismo. El día de la confrontación llegó. El aire estaba cargado de tensión cuando Valeria y el investigador entraron en la modesta oficina del médico. Él los recibió con una sonrisa fría, segura, casi arrogante. «¿En qué puedo ayudarles?», preguntó, sin ningún atisbo de arrepentimiento. Valeria dio un paso al frente, sus ojos llenos de fuego y dolor. «Usted declaró muerto a mi hijo». Su voz era un susurro afilado. «Pero él está vivo». El médico tragó saliva, pero intentó mantener la compostura. «No sé de qué habla. Yo hice mi trabajo». Fue entonces cuando el investigador desplegó pruebas, grabaciones, testimonios, documentos falsificados. «Usted mintió en ese informe», dijo con voz grave. «El bebé fue trasladado y vendido». El silencio en la habitación fue ensordecedor. El médico bajó la mirada, incapaz de sostener la verdad. Pero la batalla no terminó ahí.
Valeria y el investigador siguieron el rastro hasta dos hombres que, según la investigación, fueron los encargados de trasladar al bebé en secreto. En un encuentro tenso y peligroso, Valeria enfrentó a esos hombres, con Sofía a su lado. La niña, a pesar de su miedo, mostró una valentía inesperada. Se mantuvo firme, agarrando la mano de Valeria, demostrando que no solo era una víctima, sino también una guerrera dispuesta a luchar por su familia. «No permitiré que sigan lastimándonos», dijo Valeria, con la voz quebrada por la emoción. «No dejaré que este bebé sea un número más en su lista de mentiras». La confrontación terminó con la confesión de los culpables y la promesa de justicia. En ese momento, Valeria se volvió hacia Sofía, con lágrimas en los ojos y un corazón lleno de gratitud. «Prometo que te cuidaré siempre», le dijo. «No solo como a una amiga, sino como a una hija». Sofía la miró, sorprendida y emocionada, y por primera vez en mucho tiempo sonrió con esperanza, porque en medio del dolor y la traición habían encontrado algo aún más fuerte: una familia. Los días que siguieron a la confrontación fueron una mezcla de emociones intensas y procesos que Valeria jamás imaginó vivir. Entre trámites legales, entrevistas con abogados y visitas al juzgado, cada paso la acercaba más a lo que parecía imposible: recuperar a su hijo y construir una nueva familia con Sofía a su lado. La adopción de Sofía fue un acto simbólico y poderoso. No solo la legalizaba como su hija, sino que sellaba un compromiso eterno, un pacto de amor y protección que iba más allá de la sangre. Valeria la miraba con ojos llenos de lágrimas cada vez que firmaban un papel, cada vez que celebraban una pequeña victoria en esa batalla por la verdad y la justicia. Y el bebé, ese pequeño ser que parecía un milagro en medio de la tormenta, ahora estaba en casa, rodeado de cuidado, amor y promesas de un futuro mejor. En una tarde soleada, en el jardín de su mansión, Valeria, Sofía y el bebé se sentaron juntos, los rayos del sol bañando sus rostros. Era una imagen simple, pero cargada de significado: tres almas rotas que habían encontrado en el otro la fuerza para sanar. Valeria tomó la mano de Sofía y la sostuvo con firmeza. «A veces», dijo con voz dulce pero decidida, «las pérdidas más dolorosas solo son el inicio de un reencuentro que te cambia para siempre». Un silencio lleno de esperanza llenó el aire. El pasado quedaba atrás, y aunque las cicatrices permanecían, la promesa de un nuevo comienzo brillaba con fuerza. Si esta historia te tocó el corazón y quieres más relatos que te hagan sentir, llorar y reflexionar, suscríbete ahora a nuestro canal. No te pierdas ninguna historia, porque aquí cada video es una puerta a emociones reales y humanas. Dale me gusta, comparte con alguien que necesite esperanza y activa la campanita para ser parte de esta familia que crece con cada historia que contamos. Gracias por acompañarnos en este viaje y recuerda, a veces, las segundas oportunidades llegan cuando menos las esperas.